Hoy quiero hablar la palabra del Señor bajo el tema los anónimos. Diga conmigo, los anónimos. Pero antes oremos. Yo creo que este mensaje va a calar muy profundamente en nuestro corazón, como lo ha hecho en el mío. Diga conmigo, Señor, vamos, ore fuerte. Diga, Señor, dispongo mi corazón. No, pero así no. Dispongo mi corazón para escuchar tu palabra. Que tu palabra hoy entre en mí y produzca mucho fruto. Que todo lo que tu palabra dice, yo lo creo. Y si tu palabra dice que soy salvo, soy salvo. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que soy hijo, soy hijo. Por lo tanto, diga, por lo tanto, esta palabra entrará en mis huesos y cambiará mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama el tema? Los anónimos. Por eso tiene así, mire, la carita tiene como una incógnita. Porque el término anónimo es alguien desconocido, es alguien que uno no, cuando alguien le dice a usted, mire, un anónimo le dejó esto, nunca sabrás, obviamente, quién fue esa persona. Quedará siempre ahí en la interrogante, quién fue. Y yo quiero rápidamente decirte que Jesús tuvo que enfrentarse a los fariseos, a la religiosidad de su época, y fue drástico enseñándoles a ellos que él buscaba una generación de hombres y de mujeres que fueran anónimos. El reino necesita, y el reino no crece si no hay anónimos. Y ahorita usted va a entender por qué son tan importantes los anónimos. Espero que usted en esta serie que comienzo hoy y continúo el martes, usted preste atención a detalles que quizás nunca antes se le habían compartido. Jesús se tuvo que enfrentar a los religiosos de su época y empezar a cambiarles su estructura, porque vivimos en un mundo actualmente donde todo el mundo quiere ser conocido. Todo el mundo hace algo. Mire, las redes sociales. ¿Me das piano, mi querido hijo? Entonces, escúcheme bien. Las personas hacen cosas en las redes sociales para ser conocidos. Mire, yo sé que usted no tiene redes sociales, pero los que tenemos, uno en TikTok ve, la gente es capaz de hacer cualquier cosa para que le conozcan. Estaba mirando uno que me pasaron por ahí, donde está una señora comiéndose una empanada. ¿Cuántos lo vieron? Nadie, es que aquí en esta iglesia solo leen la Biblia, gloria a Dios. Pero bueno, ahí tengo una hija que dice, yo lo vi. La señora se está comiendo una empanada así en un parque y se le viene una iguana, que parece un dragón, así. Y se le quiere comer, o se le comió la empanada. Pero lo que más me llamó la atención, y Dios me dijo, observa, es ver a una señora adulta mayor con el teléfono corriendo para poder grabar ese momento difícil para la señora, traumante para cualquiera. Escúcheme bien, porque ella lo que quería era hacerse famosa, que la conocieran a través de ese TikTok que iba a grabar. Impresionante lo que la gente hace para ser conocido. Y yo veo que Jesús en su ministerio empezó a atacar a la generación que más estudiaba la Biblia para romper cosas que ellos hacían para que la gente los viera. Y luego empezó a enseñar y llamó a hombres y mujeres de los cuales no se conoce ni el nombre, pero que hicieron cosas trascendentales en el reino. Y yo sí creo que Dios está buscando una generación, una iglesia que no busque tanto brillar entre las iglesias y que no se dé la competitividad que hay entre iglesias o muchas veces entre ministerios, entre líderes, porque Dios lo que busca es usar a una generación que pareciera no tener rostro, una generación que pareciera ser desconocida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios, vamos, denle un aplauso a Dios. Quiero darte algunas llaves para que mires a Jesús cómo trabajaba con esta generación. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, Dios nos enseña que Él ama, escúcheme bien, Él ama cuando nosotros damos anónimamente. ¿Cómo? En estos días nosotros hemos dado 8 diarios y le pedí al equipo que grabara o tomara fotos de los diarios en manos de las personas, pero no los rostros jamás. ¿Por qué? Porque les debemos a ustedes cuentas. Creo que las personas que traen aquí su diezmo, su ofrenda, necesitan saber qué estamos haciendo con lo que ustedes dan. ¿Qué hacemos con los alimentos que ustedes traen? ¿A dónde van? Lo hacemos por un sentido de responsabilidad, no porque queramos brillar a través de eso. ¿Por qué? Porque este mensaje es para eso. Cuidado con los que, ay, qué suavecito, cuidado con los que no hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean,
pues así no recibirán ¿qué? Ahora, ¿de quién es la recompensa que se pierde la persona que hace cosas para que lo vean? De su Padre que está en el cielo. Lo que hagas debe ser anónimo. Por eso nosotros hemos insistido tanto en nuestro liderazgo y seguiremos enseñando a nuestro liderazgo que lo más importante que nosotros hacemos debe saberlo Dios y debe entenderlo nosotros en nuestro corazón. Ahora mira, dame la Biblia por favor, escucha. Así recibirán recompensa de tú. Es que me gusta, Jesús dice, ustedes tienen un Padre. No es un Dios solamente, es un Padre que está en el cielo, porque Él ve, ¿cuánto? Pero todo lo que Dios ve lo que hacemos en lo secreto. Dios ve aquello que hacemos anónimamente. Es lamentable cuando uno conoce tantas personas que lo que quiere es elogios, que lo que busca es reconocimiento, aplausos. A mí me llama la atención que Jesús, o más bien Dios, llamara a aquel niño llamado David, que estaba en el anonimato, estaba ya escondido donde nadie lo conocía, porque Él siempre mira lo que se hace en secreto, lo que se hace en anónimo. Y de ahí lo llamó para sentarlo y ponerlo al frente de su nación, porque la gente que entiende el corazón del Padre siempre será posicionado. Alguien diga amén. Entonces vemos que el Señor le habló a aquella generación religiosa y farisea diciéndole: ustedes no tienen por qué anunciar lo que hacen, ustedes no tienen por qué querer gloria humana, reconocimiento humano, si hay un Padre que ve todo lo que se hace en la tierra y sobre todo lo que se hace en secreto. También Dios ama, escuche bien, segunda llave, Dios ama nuestra oración. Diga conmigo, nuestra oración en secreto. Mira cómo Jesús le habló a aquella generación, dijo: cuando oren, no sean como los... Mira cómo les dijo: no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. En el tiempo de Jesús había gente que quería exhibirse, que quería hacer alarde de su capacidad de oratoria, de su llamado, de su posición. Y Jesús los golpea y les dice: les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y habla con tu... ¿Sabes por qué a mucha gente no le gusta orar? Porque no tiene un Padre. Cuando a usted no se le ha revelado la paternidad de Dios y usted siente que va a hablar con un Dios, muchas veces usted lo que siente es un sacrificio en vez de un deleite. Pero aquellos que tenemos un Padre, aquellos que hemos aprendido a disfrutar sus brazos, sus regazos, sus detalles, sus caricias, su voz, podemos hacer de la oración nuestro mayor deleite. Hay gente que solo sabe pedir, y cuando usted pide es porque usted solamente tiene una concepción de un Dios proveedor. Pero cuando usted disfruta a Dios como Padre, usted sabe que no necesita ni abrir su boca, porque Él conoce todas las cosas que nos hacen falta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí a Jesús diciendo: yo les digo a ustedes, cuando oren, recuerden que ustedes entran a hablar con su Padre. Así les dijo: con tu Padre. Así recibirás recompensa. ¿De quién? Orar siempre va a traer recompensa. Y Jesús dice: la oración, mire, los cultos de oración, bajo este principio que Jesús enseña, deberían ser los cultos más llenos de la iglesia. ¿Sabes? La gente no le gusta orar. Y la Biblia dice: orar y velad para que no entréis en tentación. Por eso mucha gente cae en tanta tentación y cae en tanto pecado. La única forma para poder vencer la tentación y no caer en el pecado es orar y velar. Y dice: la recompensa de tu Padre. Ahora mire lo que termina diciendo: porque Él ve, otra vez vuelve a decir Jesús, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Yo amo una de las redes de la iglesia más invisible que hay. No porque nosotros así lo queramos, sino porque ellos son anónimos. Es la red de intercesión de esta casa. A ellas nunca las hemos subido aquí, las hemos empoderado delante de la iglesia, les hemos hecho un ungimiento ni un reconocimiento y decirles: mire, esta es la profeta tal, porque son profetas de Dios, son mujeres que oran 24 horas al día, 7 días de la semana. Pero déjame decirte que ellas sostienen el peso de este edificio y de esta visión.
pasan siempre orando por nosotros. Ni ustedes quizás saben quiénes son ni las conocen. Porque aquí los que somos más conocidos son los pastores, los líderes X, pero ellas no. Y la Biblia dice que los miembros del cuerpo que están en secreto son los que nosotros vestimos con más decoro. Son aquellos miembros que nosotros humanamente cuidamos más, tapamos más. Y yo hoy quiero elogiar, bendecir a toda mi red de intercesoras, porque estoy seguro que el Padre las viste con decoro en todo lo que ustedes hacen y en todo lo que ustedes reciben. Démosle un aplauso a nuestra red de intercesoras que oran por nosotros siempre. Gloria a Dios. Jesús siguió golpeando a aquella generación y ahora les dijo, esa generación de los estudiosos de la Biblia, de la Torá, fariseos, hombres de la ley, amaban mucho hacer ayunos, pero cuando ellos hacían ayunos se echaban silicio en la cabeza, se ponían una ropa áspera y su cara y su semblante denotaba que se estaban muriendo de hambre, para que todo el mundo supiera que estaban en ayuno. Mira Jesús lo que les dice. Mira Jesús cómo cambia los conceptos. Pero tú, cuando ayunes, ¿cómo? Peínate, porque les gustaba andar despeinados, llamaban la atención. Usted miraba a alguien despeinado, vestido de negro y con silicio en la cabeza, si está en ayuno. Ellos amaban eso. Amaban que el pueblo los reconociera como muy espirituales. Y Jesús les dijo, ustedes cuando ayunen, le dice a sus discípulos, peínense bonito, lávense la cara. Ellos andaban llenos de lagañas y todo, no, mentira. Así nadie se dará cuenta de que están ayunando. ¿Jesús quería que se dieran cuenta o no? No. Excepto tú, quien sabe lo que haces en anónimo, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompense. Diga conmigo, 3 llaves. Cuando yo doy, cuando yo oro y cuando yo ayuno, tengo una recompensa de mi Padre. Pero en todas Jesús enseñó lo mismo. Háganlo en secreto. Eso de que uno le dice a un hermano, no va a tomar, hermanos, que tengo 5 días de estar en ayuno. Ponen en la historia, hoy estoy en ayuno, para que uno diga, wow, qué espiritual, cómo busca de Dios. Jesús dice, no hace falta que hagamos ese tipo de exhibiciones. Es más importante que nuestro Padre nos recompense desde el cielo. Alguien diga amén. Mateo capítulo 10. Preste atención, porque esta predicación va a ir entrando cada vez en un nivel más alto. Jesús llamó a sus 12, ¿cuántos eran? Discípulos, seguidores, y les dio el poder. ¿De qué les dio el poder? De expulsar los espíritus malignos y de sanar ¿cuántas enfermedades? Mira qué nivel, toda clase de enfermedades. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. ¿Quién los dijo? Jesús. Jesús se preocupó porque conociéramos los nombres de ellos. Jesús se preocupó por escribir los nombres de ellos en las páginas de la Biblia. Y dice, ¿quiénes eran? Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, que por cierto, los cobradores de impuestos de aquella época no era gente muy bien vista, ¿verdad? Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Jesús llamó a estos 12 para entregarles asignaciones especiales, trabajos especiales. Jesús estaba deseando, escúcheme bien, dar a conocer los nombres de ellos. Pero hay otra generación que Jesús despertó después de ellos, que Jesús levantó después de ellos, que eran anónimos completos. No se sabe el nombre, no se sabe nada de ellos, no hay registro de ellos, y de ellos es que quiero predicar. No de los 12 discípulos, sino de los anónimos que Jesús llamó, que por cierto eran 70. ¿Cuántos eran? Veámoslo aquí en la escritura, 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros, casi no escucho, ¿a cuántos? A quienes envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y a lugares donde él iba de ir, y les decía, la mies a la verdad es como, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Primero tengo que decirte que Dios ama la mies. Alguien diga amén. Jesús
llamó luego a 70. Y a estos 70 no los reconoció, no dijo, mire, se llamaba Marta, Juan, Pedro, Lucas. No, no, no. Simplemente los llamó y los empoderó. Les dio también autoridad, como aquellos primeros discípulos, de hollar serpientes y escorpiones. Les dio también autoridad de sanar enfermedades. Les dio también autoridad para, escúcheme bien, echar fuera todo tipo de demonio. Y yo he pensado que el reino necesita hombres y mujeres como estos 70. Que no se conozcan mucho sus nombres, pero que se conozca bien lo que hacen. Voy de nuevo. El reino anda buscando hombres y mujeres como estos, que no buscaban brillar, que no buscaron reconocer, que los reconocieran, sino que iban en obediencia a hacer el trabajo que mucha gente no quiere hacer en este tiempo, que es predicar la palabra. La gente piensa que para predicar la palabra se tiene que predicar con un micrófono y en un altar como yo estoy aquí. Pero déjame decirte que ellos no tenían altares. Déjame decirte que ellos no buscaban púlpitos ni micrófonos. Ellos entraban en las casas, en las aldeas, en las ciudades y transformaban todo lugar donde iban, predicando de Cristo, y Cristo lo respaldaba con señales y milagros. La gente que hoy anda buscando solo posiciones, solo nombres, solo títulos, es gente que no conoce el reino. Déjame decirte que escuché un pastor decir esto. La gente que solo busca plataformas, la gente que solo busca escenarios, no se da cuenta que también en el mundo la gente busca escenarios y busca plataformas. Los grupos satánicos lo que buscan son plataformas donde exhibir, donde hacer alarde de lo que ellos tienen. Pero nosotros que somos de Dios podemos ser anónimos para transformar muchas vidas en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, un anónimo es aquel que camina respaldado por el Señor. Dice Lucas capítulo 10 y verso 17, hablando del seguimiento de estos 70. Miremos qué hacían estos 70 anónimos. Volvieron los 70 ¿cómo? Volvieron con gozo. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios siempre tendrá el gozo de Dios. Ellos se fueron de dos en dos y volvieron con gozo diciendo, Señor, ¿qué decían? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fuerzas espirituales poderosas de maldad en tu nombre se nos sujetan, Jesús. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabes? Jesús les estaba diciendo a ellos, cuando ustedes estaban predicando mi palabra, el trono de Satanás estaba siendo sacudido. El enemigo estaba perdiendo su territorio. El enemigo estaba perdiendo su posición. Porque si hay algo que hace que el poder de Dios se desate, es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira Jesús todo lo que les dice a quienes, a 70 anónimos, a 70 desconocidos. No sabemos el nombre de ellos, ni los encontrarás por ninguna parte de la escritura. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora les dice lo siguiente: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y léalo conmigo, sobre toda fuerza del enemigo. Arriba los demonios se sujetaban, pero ahora les dan toda fuerza sobre el enemigo. ¿Alguien está conmigo? Y les dice, y nada, alguien léalo conmigo, y nada os dañará. Pero no sientan alegría. Y aquí es donde yo siento un momento hacer una pausa. Yo tengo que reconocer que una de las cosas que más satisfacción nos da cuando servimos al Señor en nuestra oficina es cuando vamos a una consejería y vemos un matrimonio cambiar, un matrimonio que se salva, un matrimonio que se sana. No hay nada más lindo para los que servimos en retiro que ver a la gente ser libre, que nos cuenten milagros físicos, que Dios sanó, que Dios se llevó el cáncer, o sea, nos causa una alegría tremenda saber que cuando hacemos algo en el reino hay un resultado. Y a mí me llama la atención que Jesús les dice, no sientan alegría de eso. ¿Alguien está conmigo? Jesús les dice, no se pongan alegres por eso. Hay algo más importante por lo cual ustedes se tienen que alegrar. Y yo digo, algo más alegre que ver resultados en el mundo espiritual y en el mundo natural. Jesús les dice a ellos, hay algo más importante en lo que ustedes se tienen que alegrar. Y les dice, no se regocijen de lo que los espíritus se les sujetan. Mire lo que dice aquí, sino alégrense de que sus nombres, ¿cuáles nombres? Sus nombres estén escritos en los cielos. Un anónimo es alguien que no necesita que mencionen su nombre.
Un anónimo de estos sabe que aunque en la tierra no aparezca su nombre escrito, que aunque no lo mencionen, aunque no los conozcan, en el cielo los conocen. ¿Alguien está conmigo? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. El Señor se dio a la tarea de registrar la tarea de los 12 apóstoles. Pero déjame decirte algo. Jesús llamó a 12 apóstoles y trabajó con ellos fuertemente, porque los apóstoles tenían una misión y los 70 tenían otra misión. Los apóstoles tenían reconocimiento y tenían un nombre muy hermoso llamado y puesto por Jesús. Pero Jesús golpeó duro a los apóstoles. Jesús trabajó fuertemente con los apóstoles y le pasó ciertas cosas que quiero que usted recuerde conmigo en la escritura. Mire, por ejemplo, lo que le dijo Jesús a sus discípulos. No a los 70, a los discípulos. Respondiendo Jesús dijo: oh generación, ¿cómo les dijo? Oh generación incrédula y... Oye, Dios guarde uno use ese léxico hoy, ¿verdad? Uno tiene que saber lo que dice en la iglesia, tiene que hablar bonito, porque si no... Pero mira Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo me los tengo que soportar? Así le hablaba Jesús a sus discípulos, los que tenían un nombre, los que tenían y estaban escritos en ese pasaje que leímos hace un rato. ¿Quiere que le enseñe más cómo les hablaba Jesús a sus discípulos? Mira. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. O sea, como chiquito, ¿usted qué le cuesta a usted entender? Eso les dije a Jesús. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos supieron contestar por lo menos esa, y dijeron 12. Jesús les hablaba fuerte a los discípulos, a esos que tenían un nombre, a esos que tenían una posición. A uno el Señor lo llamó para ser el tesorero. ¿Qué hacía Judas? Cada misión donde había dineros que le entraban a Jesús, Judas era el encargado de llevar las cuentas, la contabilidad. Esa era la asignación de Judas. Por ahí estaba Pedro, que era como el que lo acompañaba. Igual Juan le llevaba la agenda. Cada discípulo tenía una asignación. En algún momento Jesús dijo: yo necesito entrar a Jerusalén, entonces vayan ustedes por favor, y vayan y van a encontrar un burrito atado en un burrito, un pollino nuevo. Yo necesito que me consigan, díganle al dueño que Jesús lo necesita. Y ahí van ellos a hacer esa misión. Por allá Jesús estaba predicando a las multitudes y miraba que la gente era demasiada y le dice: necesito una barca, búsqueme en una barca. Y los discípulos venían a buscarle una barca para que Jesús predicara. ¿Alguien está entendiendo? Por allá Jesús estaba necesitando comida. Dice que teniendo hambre, antes de hablar con las samaritanas, dijo: búsquenme de comer, y mandó a los 12 a traer comida. En esas misiones estaban los discípulos de Jesús. Pero los 70 estaban asignados para ir, de entrar a las ciudades y bajar el poder de Dios a donde quiera que iban. ¿Alguien está conmigo? Muy diferente la misión de los anónimos a los discípulos en aquel momento. Ahora mira, por allá Jesús tuvo otro percance con sus discípulos. En Mateo capítulo 17 y verso 17 dice que trajeron un niño sordomudo. Se lo trajeron a los discípulos, a esos que el Señor les había dado poder para sanar enfermedades, a los discípulos. Y venían los discípulos a orar por este hombre o este niño que estaba poseído, tomado por un espíritu sordomudo, y no pudieron echarlo fuera, no pudieron. Pero los 70 que leímos dice que los espíritus se les sujetaban. ¿Alguien está conmigo? Y dice que todas las enfermedades de la gente eran quitadas por aquellos 70 anónimos que andaban predicando la palabra. Pero los discípulos de Jesús no pudieron echar ese espíritu sordomudo. Mire aquí lo que Jesús les dice, por favor conmigo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración. Ese no es el pasaje. Dije Mateo 17, por favor. Arriba, ¿me ayudan? Gracias. Respondiendo Jesús dijo: oh generación. ¿Cómo les dijo a los discípulos? Y
perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Yo nunca veo que Jesús le hablara así a los 70 anónimos. No veo que Jesús tuviese problemas de incredulidad con los 70, pero con los 12 hubo que formarlos en la fe. Cuando se estaban hundiendo en la barca, Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Levantándose de la barca, reprendió los vientos y los vientos se calmaron. Los discípulos tuvieron que aprender mucho. Los 70 anónimos era una generación más poderosa que los 12. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he creído que cada generación de discípulos que se va a levantar en esta iglesia será más poderosa la nueva que la que pasó. Porque la Biblia dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El próximo Revolution que vamos a hacer con las mujeres no tendrá comparación. Será uno de los mejores Revolution y se va a salir y vamos a graduar a la mejor generación de discípulos de esta casa. Porque la Biblia nos muestra que los discípulos fueron buenos, pero los 70 fueron extraordinarios. ¿Alguien está conmigo? Toque al que está a la par suya y dígale: Dios está buscando anónimos. Debemos preparar una generación de discípulos mejor. Alguien diga amén. Yo siempre he creído que los hijos serán mejores que los padres. Jesús dijo: ustedes harán cosas mejores que las que yo hago. Eso es una generación superior. Alguien diga amén. Ahora, Jesús les hizo una promesa a ellos. Escúcheme bien. A los discípulos Jesús les hizo una promesa, y aquí es donde empieza el problema en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Jesús un día, queriendo elogiar a sus discípulos, les dijo esto, y esto ocasionó un serio problema entre ellos. Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración de todas las cosas, cuando venga el cielo nuevo, la tierra nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12. Jesús les dice a los 12 discípulos: ¿saben qué? Yo les voy a dar una distinción a ustedes en la regeneración de las cosas. Les voy a dar un trono a cada uno para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tardó Jesús en decirles que les iba a dar un trono y empezaron los problemas entre ellos. Los celos. Que yo nunca he entendido por qué redes tienen celos de una. Nunca he entendido por qué los jóvenes con los prejos con los jóvenes, las mujeres contra la red de hombres contra la red de mujeres. ¿Por qué el M7 tiene que ser mejor que el M6? Y nunca he entendido eso. ¿Por qué Dios nos empieza a dar éxito? ¿Por qué Dios nos empieza a dar confianza? ¿Por qué Dios nos empieza a bendecir? ¿Y por qué nosotros empezamos entre nosotros mismos con celos y divisiones? ¿Por qué queremos como que mi red brille más que la otra red de alguien, sabiendo que todos trabajamos bajo el mismo techo, bajo el mismo Dios? En vez de ser facilitadores los unos de los otros, porque la Biblia dice que cuando usted se humilla, usted va a ser levantado, pero que cuando yo me levanto, yo me voy a ser humillado. ¿Por qué no ayudarnos? ¿Por qué no generar entre nosotros esa empatía como iglesia ganadora, como una iglesia de ciudad, y empezar a entender que este reino lo construimos todo de una u otra forma? Mira, te voy a enseñar algo. A los 12 discípulos les afectó esta promoción que el cielo les dio. Jesús dijo: ¿saben qué, muchachos? Como ustedes fueron los primeros en seguirme, yo les voy a dar una distinción, un reconocimiento. Les voy a dar un trono a cada uno. Y ahí empezaron entre ellos en celos, empezaron en problemas, en contiendas y en enojos. Y esta es la parte que yo no he entendido todavía. Mira aquí lo que pasa. Cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, viene una mamá. Yo bendigo a todas las mamás que hay aquí. Esta mamá de Santiago y de Juan es de esas mamás supermamás, le llamo yo, que dice: qué bonita esa palabra que Jesús dio, ¿verdad? Si van a dar 12 tronos, ya, ¿y por qué no pedimos el de la derecha y el de la izquierda para ustedes, chiquillos? ¿Por qué no voy y hablo con Jesús que me haga un favor y les dé la mejor posición a ustedes dos? Porque hay gente que lo que quiere es posición, es título, es nombramiento, reconocimiento. Y dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus 2 hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente. Mire la forma, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favorcito a Jesús. ¿Cuál es tu petición?, le dice el Rey de Reyes. Le preguntó Jesús, y la mujer le contestó: te pido, ¿cómo?
por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de... ¿En cuáles? Ya no los habían sentado en lugares de honor. Ah, no, pues ella quería los mejores lugares de honor de los mejores lugares. Yo quiero que tú les des una distinción a mis dos chiquiticos y que los sientes a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús se queda mirando y dice: wow. ¿Qué le contestó Jesús? Miramos esta respuesta. Jesús le respondió: no saben lo que piden. No sabe de lo que estás hablando, mamá. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Jesús estaba diciendo: ¿estarán dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir, a pasar lo que yo voy a pasar? Y ellos contestaron inmediatamente: podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí. ¿Cómo? No me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda, sino mí. ¿Y quién era el que recompensaba los secretos? ¿Quién era el que cuando uno ayuna en secreto el Padre lo... ¿Sabes? Dale un aplauso a Jesús. ¿Sabes quién es el que da posiciones? ¿Sabes quién es el que da promociones? ¿Sabes quién es el que da recompensas? El Padre que buscas en secreto, el Padre que buscas cuando nadie te ve. Mi Padre preparó esos lugares. ¿Para quiénes? Para quienes Él ha escogido. Para ser un escogido de Dios tenemos que tener el corazón del Padre. Y el corazón del Padre no se gana, escúchame bien, haciéndonos promoción nosotros. Se gana buscándolo en lo secreto. Segunda parte de esta prédica, aquí viene. Jesús les dice: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, ¿qué pasó? Se molestaron, se indignaron. Lo que suele a veces pasar en una iglesia cuando hay un nombramiento, un ungimiento, algo, que el que no es ungido se molesta. ¿Por qué a él y no a mí? Yo debería estar ahí, el pastor está equivocado. Ese puesto era para mí. Ellos estaban indignados porque no entendían que la bendición de aquellos podía ser solo de aquellos, sino que ellos decían: la bendición de aquellos tiene que ser mi bendición. Ahora mira, así que Jesús tuvo que reunirlos a todos. Hace una encerrona. Me encanta Jesús. Jesús dice: se están saliendo del propósito, se están desviando del objetivo, y los llama a todos a una reunión. Jesús los reunió a todos y les dijo: ahora sí, aquí viene lo bueno, agárrese. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo ¿cómo? Con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad. Jesús está hablando del mundo, está diciendo: saben que en el mundo donde ustedes se han movido, los gobernantes los dominan con fuerza, con violenta, los hacen hacer cosas que a ustedes no les gusta, los tratan con indignidad y todo, pero no es en mi reino así. En mi reino no funciona así. Mire, hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será como. ¿Por qué? Mira, el que quiera ser líder en este reino, el que quiera ser líder entre ustedes, debe ser primero un sirviente. Todos quieren ser líderes, pero no todos quieren servir. Todos quieren llamado, pero nadie quiere ser anónimo. Todos quieren reconocimiento, pero nadie quiere servir a los demás. Dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios. En el reino en el que usted y yo entramos, por gracia de Dios, el que sirve, sirve. Y lamentablemente el que no sirve, no sirve. Buscar más servir. Buscar más hacer lo que el Padre le complace. Hacer cosas sin esperar el elogio de los demás, el reconocimiento de los demás, el título que no hace al hombre. El título no hace al hombre. Es Dios dentro del hombre lo que hace que el hombre pueda brillar. Escúcheme bien. Y aquí sigue Jesús hablando y dice: y el que quiera ser el primero, si hay alguien que tiene ese deseo de ser el primero entre ustedes, deberá convertirse en un. Y esa palabra esclavo habla de un deulo, y un deulo era una persona que era
sirviente, o sea, un servidor. Jesús dice, si alguien quiere en mi reino ser primero, tiene que ser el que le sirva a los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre, ni aún, Jesús dice, pero ni yo pretendo llegar a ser el número uno sin antes ser el servidor de todos ustedes. Jesús está diciéndolo por él, dice, ni yo puedo romper este principio que se establece en mi reino. Yo, para poder alcanzar una recompensa de mi Padre, tengo primero que lavarle los pies a todos ustedes. Tengo primero que entender que yo no vine a este mundo para que la gente me sirviera a mí. Yo vine a este mundo para servirle a la gente. Jesús se lo dice a ellos, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuándo vamos a vivir esto nosotros? ¿Cuándo vamos a ser gente que ama servir a los demás? Sin importar si tenemos un título en la iglesia o no. Los discípulos tenían un título. Los discípulos tenían el nombre de ellos escrito en los libros de la Biblia. Pero hay una generación de hombres y mujeres que yo les llamo los, ¿cómo? Los anónimos. Escúchame bien, que ellos saben que su recompensa ya está escrita para ellos. Mira lo que dice acá la palabra del Señor acerca de estos 70. Escúchame bien. Yo me vine aquí, me perdí aquí, pero aquí me guindo. Ay, ay, ay. En Lucas, escúchame bien. Bendito Dios. ¿Alguien alabe al Señor? Denle un aplauso al Señor. Jesús les dijo lo siguiente a los anónimos. Me van a poner ese pedacito. Jesús les dijo esto: no os regocijéis. Cuando ellos vinieron diciéndole, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaban, todas las enfermedades eran sanadas y todo eso que leímos, en la última parte Jesús les dijo, no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están en el cielo. Los discípulos tenían el nombre escrito en la Biblia. Los anónimos tienen el nombre escrito en el libro de los cielos. Jesús les dice, no se preocupen. Quizás usted y yo no vamos a aparecer como Jeremías en un libro de la Biblia, como Isaías. Quizás usted y yo no vamos a aparecer como Jonás en un libro, o Mateo o Ageo. Pero ya nosotros, siendo anónimos del reino, somos conocidos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No necesitamos, diga conmigo, no necesitamos reconocimiento de los hombres. Necesitamos ser reconocidos por el Padre. Se busca una generación así. Estos anónimos volvieron haciendo el corazón del Padre, haciendo el corazón del Hijo feliz. Y yo creo honestamente que se busca una generación de discípulos que hagan la voluntad del Padre para que el Padre pueda generar sus recompensas. Póngase de pie, por favor.